Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros maestros de las 13 regiones sindicales de los 125 municipios. El día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo simposio, en donde estaremos abordando diferentes desafíos que en la actualidad presentamos dentro de la actualización y la profesionalización de quienes nos dedicamos a esta noble tarea de enseñar. Pero junto con estos desafíos de la profesionalización y la actualización, capacitación de los docentes, no solamente del Estado, sino del mundo, también subyacen diferentes elementos históricos que van construyendo la educación que tenemos hoy y que es muy importante hacer un análisis reflexivo de todo lo que ha acontecido para poder entender nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro en lo que a educación corresponde. Y para este tema, damos la cordial bienvenida, como lo sabemos hacer los maestros mexiquenses, a la doctora Ana Laura Gallardo, quien es investigadora activa de la Universidad Nacional Autónoma de México, dicho sea de paso, alma mater de muchos de nosotros como maestros mexiquenses. Esperamos que esta ponencia, esta explicación, este compartir de todo lo que ha realizado la doctora en su andar en cuanto a investigación educativa se refiere, nos sirva para retroalimentar lo que conocemos de la educación, pero también de poder proyectar hacia el futuro una mejor intervención dentro de las aulas en beneficio de nuestra sociedad mexiquense. Enhorabuena, muchas felicidades y los abrazo a la distancia y por favor, hay que seguir cuidándonos. Saludos, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Un gusto. La gran participación a lo largo de estos simposios dan cuenta del profundo interés de los maestros estatales por mantenernos actualizados. Me permito hacer referencia de la dinámica a trabajar el día de hoy. Se compartirá el currículum de la ponente. Acto seguido, la doctora Gallardo realizará su disertación. Por tal motivo, les pedimos realizar sus preguntas, dudas y comentarios en el chat de YouTube, escribiendo tu nombre, delegación o región sindical, con la intención de personalizar la participación. Al término de la intervención, la especialista abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Posteriormente, la doctora se despedirá de su audiencia y se realizará el cierre de la transmisión. ¿Quién es Ana Laura Gallardo Gutiérrez? Es doctora, maestra y licenciada en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la educación de esa universidad. De 2009 al 2014, fue directora de Desarrollo del Currículum Intercultural de la Condición General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y preside la Sociedad Civil Educación y Arte para la Interculturalidad. Ha sido distinguida con la medalla Antonio Caso por estudios de doctorado en la UNAM y es profesora del posgrado y la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, también en la Universidad Nacional. Es miembro de la International Association for the Advancement of Curriculum Studies de la Universidad de Ottawa, Canadá. Miembro fundador de la Red de Evaluadores del Currículum del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y también miembro fundador de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación en México. Ha dictado conferencias en México y el extranjero y publicado más de una veintena de capítulos de libro y artículos científicos en México, Alemania y Brasil. En torno a sus líneas de investigación, la relación currículum-educación básica, educación intercultural, educación didáctica intercultural,
inclusión y diversidad, así como teorías pedagógicas. Maestros, maestras, demos la bienvenida a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación al maestro José Manuel Uribe y al sindicato. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Considero que pues, es una muy buena oportunidad para intercambiar ideas y construir entre todos conocimiento. Yo creo que esa es la intención principal. A mí me gustaría hacer primero un encuadre sobre pues los conceptos, las ideas que a mí me parece interesante compartir con ustedes en el sentido de la reflexión docente, ¿no? Es decir, el tema que yo un poco voy a desarrollar tiene que ver con, como lo decía ya el profesor José Manuel, con analizar históricamente el currículum de la educación básica, ¿no? ¿Y por qué esto es importante para la reflexión docente? Desde mi punto de vista tiene que ver con detectar, con identificar estos grandes momentos, hitos que nos permiten explicar el presente, como también ya lo decía el maestro José Manuel, ¿no? Nos sirven para interpretar nuestro presente, pero sobre todo, desde mi punto de vista, nos permiten en la reflexión docente reorganizar nuestra práctica, ¿no? Es decir, la conformación del sistema educativo en general, de la educación básica en particular, pues digamos, toma cuerpo o acuerpa, digamos, su posibilidad a partir de la acción docente, de la práctica docente, con sus tensiones, con sus relaciones complejas, digamos, entre la estructura y nuestra práctica, pero siempre, digamos, en estrecha relación. Y eso es lo que a mí me interesa que discutamos analíticamente, ¿no? Es decir, cómo estas tradiciones, cómo estas huellas históricas van marcando las prácticas de nosotros como docentes en educación básica y cómo, desde mi punto de vista, es momento, desde hace mucho, pero cada vez con mayor fuerza, de reorganizar esas ideas, de reorganizar esas marcas en el sentido de mejorar la educación, ¿no? Entonces, a mí me parece que un ámbito de discusión muy importante para lograrlo, pues es evidentemente el currículum. Y ahora un poco vamos a platicar por qué. El currículum en el caso de la educación básica, como ustedes saben, está normado legalmente por la Ley General de Educación, ahora en la versión de 2019, en el artículo 7, y entonces allí genera, digamos, o empezamos a notar ciertos elementos para esta discusión. Es decir, en la formación docente, tanto inicial como continua, es poco abordado el análisis curricular porque ya está predeterminado, porque ya está de alguna manera asumido como la normatividad vigente, como lo que aparece en el plan y programas de estudio. Y hay muchas posiciones al respecto que van desde que alguien asume esos programas de estudio como algo ya, ¿cómo decirlo? Como letra en piedra, ¿no? Yo recuerdo un profesor en una comunidad indígena en Guanajuato que me decía, pues sí, para mí me paga la SEP por implementar los programas como vienen y los libros de texto, ¿no? Hasta el otro extremo, en donde entonces los maestros dicen, pues yo la verdad no utilizo el programa de estudios porque yo parto de quiénes son mis alumnos para poder entonces definir los contenidos, ¿no? Ese amplio espectro nos habla justamente de cómo se entiende eso que aparentemente es la normatividad, ¿no? Me adelanto un poquito en los años 50, cuando Jaime Torres Bodet era secretario de Educación, y él decía, bueno, dicen, ¿verdad?, que caminaba por las escuelas y demás y veía su reloj y decía, son las 10 de la mañana, entonces todo cuarto año en el país está leyendo La Suave Patria, ¿no? Bueno, pues eso solo pasaba en su cabeza, ¿verdad? Porque hay múltiples resignificaciones, múltiples formas de entender, digamos, esas políticas curriculares, ¿no? Es decir, los planes y programas de estudio. Pero repito, el asunto está en que me parece valioso reflexionar sobre ello
justo porque es un tema que aparece dado para la educación básica, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es justo poner en discusión estos, digamos, factores, estas características del currículum de la educación básica que damos por sentado y que evidentemente discutirlos, analizarlos, etcétera, me parece que pueden contribuir a transformarlos, ¿no? Por las razones que voy a decir más adelante, ¿no? Bueno, pues miren, entonces un poco a partir de esta justificación del tema, yo me di a la tarea hace ya varios años de analizar las distintas reformas curriculares. Como seguramente ustedes saben, han padecido, han recibido en estos últimos 15 años, pues tenemos cerca de 7 reformas curriculares y la de 2018-2024 pues está pendiente porque nos alcanzó la pandemia y todo está dedicado a los programas de atención a la emergencia. ¿Qué implicaciones tienen estas reformas curriculares en el ámbito, insisto, de la práctica docente? Pues evidentemente hay múltiples formas de resignificar estas reformas, hay múltiples formas de entender estos cambios curriculares que se diseñan, digamos, desde el centro, ¿no? Acuérdense que el currículum de la educación básica en nuestro país es de los pocos currículos centralizados en América Latina y en el mundo en general. Y eso pues tiene consecuencias, pero también nos ayuda a entender la misma conformación de la educación básica mexicana, ¿no? Entonces, mi intención un poco ha sido analizar esas reformas para observar, pues, cuáles son estos elementos que permanecen o los que van desapareciendo a lo largo del tiempo, etcétera. Y en esa búsqueda, yo lo que me di cuenta es que hay una línea, digamos, ¿no? Hay una línea histórica que podríamos llamar de pensamiento curricular mexicano, que arranca con la misma construcción del sistema educativo en el siglo XIX. Y entonces me puse a revisar cuál era esa línea, por qué aparecían constantemente elementos como la mexicanidad en las asignaturas de civismo, luego de formación cívica y ética, como la conocemos ahora, pero también en geografía, bueno, ahora llamado entonces el estudio sobre el medio, ¿no? En fin, hay una serie de elementos, diría el teórico británico Popkewitz, que hay una conformación histórica de las asignaturas, ¿no? Y esa conformación histórica de las asignaturas o de las ciencias escolares es Stephen Ball, perdón, no es Popkewitz, es Stephen Ball. Estas historias de las ciencias escolares, pues nos permiten entender por qué enseñamos historia como le enseñamos ahora, por qué vemos entonces primero historia universal y luego historia de México y desde dónde la historia de México y así. Entonces, en ese análisis, no voy a abordar directamente ese análisis, sino en esa búsqueda, es que a mí me surgió entonces esta inquietud por ver cómo era que se iba conformando esa historia de las asignaturas, ¿no? Y eso, pues, insisto, me llevó a revisar los archivos de la SEP, porque de historia curricular tenemos muy poco, tenemos de historia de la educación, pero de historia del currículum de la educación básica, pues prácticamente no tenemos mucho. Claro, después llegó la pandemia, pues todos los archivos están cerrados y, en fin. Entonces, esta ponencia tiene la intención de analizar justamente estos registros históricos del currículum, insisto, para detectar varios elementos, ¿no? La intención entonces, es proponer un abordaje curricular histórico de la educación básica en México de 100 años, porque además, dicho sea de paso, pues estamos conmemorando los 100 años de la SEP, ¿no? Y el momento, digamos, de constitución de la SEP en 1921 solo es posible explicarlo con 100 años de historia. Es decir, arranca esta historia de la educación básica en nuestro país en 1821, tiene un momento de consolidación, diríamos, de institucionalización en la SEP, ¿no? En la creación de la SEP, y evidentemente, pues estos 100 años de sistema educativo y de educación básica nos permiten entender en su conjunto 200 años
del currículum de la educación básica mexicana, ¿no? Entonces, ya el ponerlo, digamos, en ese periodo de tiempo, pues implica asumir entonces desde dónde vamos a entender esa conformación del currículum nacional, ¿no? Bueno, entonces, en esta revisión de 100 años, de 1821 a 1921, a mí me interesa ubicar la emergencia, es decir, el surgimiento, el origen de 3 registros, ¿no?, de lo que yo he llamado referente identitario del currículum de la educación básica nacional. Este término, este concepto de referente identitario del currículum, tiene que ver directamente con un problema muy, ¿cómo se dirá? Muy conocido, yo diría que incluso hasta del lugar común, en el sentido de los análisis que se hacen sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos. Es decir, cuando nosotros aparecemos siempre en los últimos lugares de PISA porque los niños no aprenden español, no aprenden matemáticas, no aprenden ciencias. Bueno, ya ven que incluso en la reforma de 2011 se copiaron y pegaron lo que aparecía de estándares curriculares en PISA y se puso en las asignaturas de español, de inglés, de matemáticas y de ciencias, ¿no? Pero, ¿por qué los niños no aprenden? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en esos resultados de aprendizaje? Y en específico, a mí me llamaba mucho la atención identificar en esos análisis que, pues siempre, digamos, los últimos de la fila, los últimos lugares los ocupan, perdón, los niños indígenas, los niños que viven en comunidades rurales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, se presenta en esos colectivos, en esas poblaciones, esta baja, digamos, en los resultados de aprendizaje? Y lo primero que yo me di cuenta, pues, es que la responsabilidad de esos resultados de aprendizaje se atribuye a los estudiantes, es decir, pues sí, como los niños no hablan español, pues por eso no aprenden, ¿no? Se transfiere a los estudiantes. Otro lugar común es que, bueno, pues como entonces no, pues ellos no están en la ciudad, tienen que dejar de hablar su lengua, pues para que puedan aprender mejor, ¿no? Ese tipo de aseveraciones que lamentablemente escuchamos con mucha frecuencia en el ámbito de las escuelas, etcétera, a mí me llevó a preguntarme de dónde venían o por qué estas respuestas eran, al momento de preguntarnos por los resultados de aprendizaje, automáticamente una responsabilidad transferida a los estudiantes, ¿no? No solo a los estudiantes indígenas, sino en general, digamos, ¿no? Luego, cuando esta discusión, no sé si ustedes recuerdan en los 2000, de los resultados del ranking de las escuelas de educación básica que iba a empezar a publicar la SEP y que hubo todo un debate, etcétera, ¿no? ¿Qué se entiende por entonces estas escuelas que mejor enseñan, ¿no? Y entonces, en lugar de preguntarme por esta transferencia a los alumnos, a sus padres, a las escuelas, ¿no?, sobre los resultados de aprendizaje, es decir, qué aprenden los niños del currículum, qué aprenden los niños de los contenidos que les damos en el currículum nacional, ¿no? Entonces, ahí, sobre esa pregunta de los resultados, yo dije, bueno, ¿de dónde surgen estos lugares comunes o estas ideas que ubican la responsabilidad en los sujetos y no en el sistema, ¿no? Y ahí es donde esta idea del referente identitario del currículum fue tomando forma. Yo dije, bueno, estos resultados de aprendizaje, insisto, en el caso, por ejemplo, de los niños indígenas, cuya lengua materna no es el español, y el currículum, es decir, el referente nacional es el español, piénsenlo así. A mí entonces me van a contratar para ir a Alemania. Yo no sé una jota de alemán. Y entonces yo llego a Alemania y doy mis clases en español, y entonces a todos mis estudiantes alemanes, pues yo los repruebo porque no pasan el examen. O sea, yo doy mis clases de teoría pedagógica y no responden nada bien. ¿Es un problema de los alumnos, del maestro o del sistema? Esa ha sido mi pregunta durante varios años, ¿no? ¿Cómo observamos digamos, puente, esta mediación entre los contenidos curriculares, ¿no?, y los resultados de aprendizaje? Luego, entonces, sigue la siguiente pregunta. Sí, ¿en dónde está la responsabilidad? Esa es la primera.
La segunda es cómo nosotros entonces vamos configurando ese referente, en este caso del español, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, entonces tenemos justo que remontarnos a en qué momento llegó el español a este territorio, antes de ser incluso un estado-nación como el que conocemos ahora, ¿no? Esa es como la segunda pregunta que a mí constantemente me sigue dando vueltas, ¿no? Es decir, ese referente del español es uno. El otro es entonces los aprendizajes, los contenidos, etcétera, ¿para quién son pertinentes? ¿No? Es decir, tiene una referencia nacional, o sea, esta idea de Torres Bodet de que a las 10 todos están leyendo La Suave Patria, ¿es algo significativo para toda la nación? Entonces la segunda pregunta lleva entonces a investigar, bueno, ¿qué es lo nacional? Les pongo un ejemplo estadístico. En nuestro país, seguramente como ustedes saben, o seguramente como muchos de ustedes son profesores de escuelas multigrado. Las escuelas multigrado de educación básica en nuestro país son cerca del 60% de escuelas multigrado. Y el currículum nacional está organizado a partir de 10 asignaturas, ¿no? Digamos, entre primaria, secundaria, ¿no? Entonces, si nosotros en puro término porcentual tenemos 60% de escuelas que no pueden aplicar un plan de estudios que está organizado por grados escolares y por asignaturas, ¿no? 60%. Entonces, ¿qué es lo nacional? Si el 60% no puede operar el plan de estudios como se supone que todos deben operarlo. ¿Sí me explico? Ahí está esas preguntas que fueron configurando de alguna manera esta noción de referente identitario del currículum. Es decir, ¿qué es lo nacional? Es un primer componente de ese referente. Es decir, lo nacional, en alguna ocasión yo le preguntaba a los diseñadores de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP, de la Subsecretaría de Básica, pues, ¿qué era un currículum, un contenido nacional? Y alguno de los colegas decía, pues es una información, es un contenido, un conocimiento que se aplica en todo contexto, en todo espacio y es para todos. Yo decía, ¿es para todos? ¿Quiénes son los todos? Nuevamente, regreso a mi ejemplo, 60% multigrado, ¿no? Son, digamos, los que quedan fuera de ese todos. Los alumnos indígenas que no hablan español, entonces, esos están fuera de los todos. ¿Quiénes son los todos? Y ahí entonces se instaura un siguiente elemento de este referente identitario, ¿no? ¿Quiénes son entonces, ¿no? Los que sí conforman, los que sí están dentro de ese referente, ¿no? Y eso me llevó, insisto, a ver históricamente qué había pasado o de dónde venían toda esta serie de expresiones coloquiales o de sentido común ahora que escuchamos en los análisis que se hacen, insisto, sobre los resultados de aprendizaje. Y pues allí me tuve que dar a la tarea justo de encontrar en la historia esos elementos y por eso a mí me parece pertinente ponerlos sobre la mesa, porque creo que desde allí es de donde podemos, entonces, yo pensaría un giro, ¿cómo dicen? Un golpe de timón, ¿no? Y que de alguna manera contribuya a repensar nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces, este concepto, insisto, de referente identitario del currículum de la educación básica nacional está basado en 3 componentes o 3 grandes registros, ¿no? Por un lado, el mito del mestizaje, en esta pregunta justo de si lo mexicano, ¿no? Es el currículum de la educación básica nacional. Pero, ¿qué vamos a entender entonces por lo nacional? Y allí la idea o la discusión sobre el mestizaje en lo que ahora es nuestro país, ¿no? Pues me llevó efectivamente a indagar ese momento histórico que luego entonces se ha transformado en estas expresiones que se dicen, pues el currículum nacional es para todos, ¿no? Porque todos somos mexicanos, todos somos iguales. ¿Es la nación mexicana una nación homogénea? Bueno, ahí nomás hay que ir al artículo 2 constitucional, ¿no? Nuestra definición constitutiva, ¿no? Por eso está en la Constitución, es que somos una nación multicultural y plurilingüe, ¿no? No somos una nación homogénea, aunque, digamos,
paradójicamente es la palabra, ¿no? Aunque paradójicamente establecemos una tensión muy fuerte, ni más ni menos que con el artículo primero, ¿no? Que señala que México es una nación única e indivisible. Y luego en el segundo constitucional decimos que México es una nación multicultural y plurilingüe. Bueno, esa tensión constitutiva, ¿no? Por estar en la Constitución, o ese calado tiene, digamos, esta expresión que quiero traer a cuenta, nos habla justo de la dimensión del problema de la definición de la identidad del currículum nacional. ¿Sí me explico? O sea, de la característica nacional, ¿no? De este rasgo, de este perfil nacional que tiene el currículum, ¿no? Es problemático, por decirlo así, ¿no? O sea, me parece que en sus inicios y como lo pensaron los liberales y luego los revolucionarios, tuvo una vigencia y fue muy importante porque finalmente en ese sentido el sistema educativo pues estaba pensado justo para conformar las identidades nacionales. Pero esas identidades nacionales se pueden seguir sosteniendo en este momento, ¿no? Esa es, digamos, una pregunta también problemática, ¿no? Entonces, el primer registro es esta discusión sobre la identidad cultural de lo mexicano, sobre esta discusión en la conformación misma de la identidad mexicana y pues evidentemente eso nos instala en la historia de la conquista, en la historia, perdón, de la llegada de los españoles y de los procesos de colonialidad, ¿no? Que como muchos de los autores señalan, pues la colonia, el pensamiento colonial, no refiere únicamente a esos 300 años en donde vivimos en un sistema colonial, sino que el pensamiento colonial traspasa, digamos, la estructura social, etcétera, que nos conformó hasta 1821, ¿no? Que dicho sea de paso también, ¿verdad? Son los 100 años de la consumación de 200 años de la consumación de la independencia. Estamos muy, ¿cómo se dirá? Estamos muy ad hoc con las fechas que se están celebrando en este año, no necesariamente para ver de manera condescendiente, sino al contrario, para ver de manera crítica estos momentos históricos, ¿no? Entonces, decía yo que el referente identitario tiene un primer registro, que es este mito del mestizaje, que voy a desarrollar un poco más adelante. El segundo es que este referente del currículum de la educación básica nacional está centrado fuertemente en la clase media urbana, o sea, la escuela pensada por los liberales fue justamente aquella escuela clavada en la clase media urbana, ¿no? También voy a desarrollar un poco más adelante esa cuestión. Y finalmente, el de la lógica positivista, ¿no? La lógica positivista, que es la de las ciencias de la educación, que es la de las ciencias escolares, que todos estos tres registros siguen vigentes hasta nuestros días cuando nosotros decimos estos son los contenidos nacionales, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros señalar. Bueno, entonces las interrelaciones en estos tres registros, ¿no? Nos permiten entonces entender si estas infancias y juventudes a quienes interpela el Plan y Programas de Estudios Nacional, ¿a quién le habla ese Plan y Programas de Estudios Nacionales, ¿no? Y ahí es muy fuerte la discusión. Les pongo otro ejemplo. Revisando el libro de telesecundaria de 96, el del ILSE, que seguramente ustedes recuerdan, tiene una lección que se llama El conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Libro de telesecundaria, ¿no? Acuérdense que los libros de telesecundaria están pensados para alumnos que viven en comunidades rurales, apartadas, etc. Y entonces la lección comienza diciendo, organícense con su maestro para que puedan entonces visitar un rancho o un pueblo en donde puedan entonces juntar plantas medicinales, etcétera. ¿A quién le habla ese libro? Si los niños que están en esas telesecundarias viven en los pueblos y en los ranchos, ¿a qué sujeto le habla los contenidos que se llaman nacionales? Ahí rápidamente podemos ubicar otra vez estos tres elementos, ¿no? O sea, cuando decimos organícense con su maestro para ir a un pueblo, pues quiere decir que en donde viven a los niños a los que ese libro les habla, en la ciudad.
cuando además es una modalidad pensada para esos contextos, ¿no? Para los contextos rurales. ¿Sí me explicó? En esas fallas, ¿no? En esas fisuras, bueno, luego son abismos, ¿no? Son abismos, como este 60% de escuelas multigrado frente a un currículum por asignaturas y por grados, ¿no? Bueno, entonces, ¿a quiénes interpela ese currículum nacional, ¿no? ¿Cómo se traducen los contenidos curriculares en esta idea de entender a los niños y a los jóvenes, a las infancias y a las juventudes mexicanas en este tiempo, ¿no? Entonces, para poder abordar estos tres registros, ¿no? El mito del mestizaje, la clase media urbana y la lógica positivista, ustedes los pueden ir viendo. Si yo les propongo, por ejemplo, que fue un poco lo que yo hice, vayan al programa de español. ¿Cómo aparece allí lo mexicano? ¿Cómo aparece allí la clase media? ¿A quién le habla? ¿Quién es el sujeto al que hablan los contenidos? Y van a ir ustedes identificando, ¿no? Y la lógica positivista refiere justo a que entonces otras lógicas de construcción del conocimiento han quedado fuera del currículum y de los contenidos llamados nacionales, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Con una muy renombrada pedagoga mexicana, en alguna plática que comentábamos un poco de estas discusiones, salía a la discusión el currículum en el caso de las comunidades indígenas, demás, y ella interpretaba que yo lo que estaba proponiendo era que hubiera un currículum paralelo para las comunidades indígenas. Y yo le decía, no, yo en todo caso pensaría que por qué no, entonces, la literatura rarámuri no solo la aprendan los niños rarámuri, pensando en un currículum paralelo, sino que más bien todos los niños que cursan la educación primaria aprendieran de la literatura rarámuri. Y automáticamente su reacción, porque ni siquiera fue respuesta, su reacción, o sea, sin pensar, me dice, no, tú sabes que no todo cabe en un currículo. Pero entonces, ¿por qué sí cabe la literatura occidental y no cabe la literatura rarámuri? ¿Qué hay allí? Allí hay entonces una, digamos, discusión epistemológica. ¿Qué conocimiento queda y cuál no? Esa discusión, entonces, evidentemente la gana este pensamiento cientificista, digamos, ¿no? Este pensamiento científico positivista, además, porque muchas de las veces ya ni las ciencias de origen van en estas discusiones, pero las ciencias escolares pues siguen clavados en esos mismos paradigmas que dieron origen a la historia, a la misma enseñanza de las lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres registros, insisto, pues eso, nos permiten observar tanto en el pasado, o sea, yo me tuve que ir un poco al pasado para verlos y luego utilizarlos para analizar el presente, ¿no? Para analizar el plan y programas de estudio, ¿no? Bueno, en ese sentido, las categorías de raza, para analizar el mito del mestizaje, de clase, para analizar la clase media, y de epistemología, para analizar el positivismo, me permiten de alguna manera tematizar, problematizar, desarrollar esta idea del referente identitario cultural. Cuando hablamos de raza es muy importante hacer una aclaración fundamental, ¿no? El concepto de raza biológicamente ya no existe más. Es decir, nosotros no podemos decir de raza negra, de raza aria, etcétera, porque la concepción de raza en el sentido biológico ha quedado totalmente rebasada. La biología, a partir digamos, de la configuración del ADN de los seres humanos, determinó justamente que el color de la piel no es, en ese sentido, un registro o un gen que haga una variación en la especie, ¿no? Es decir, el color de la piel, el fenotipo, es decir, no decimos raza, decimos fenotipo, tiene que ver entonces con cómo, fíjense qué interesante, cómo el clima y el contexto geográfico se relaciona en este caso con el cuerpo de los seres humanos. Es decir, el fenotipo, entonces, es parte de estos procesos de adaptación, ¿no? De adaptación a los contextos geográficos. Nada tiene que ver con la estructura biológica o genética de las personas, ¿no? Entonces, raza ha dejado de ser
un concepto biológico, un concepto, digamos, que alude a cambios en la especie por una cuestión estructural o morfológica o genética, no existe en cuanto tal. La categoría de raza, sin embargo, nos sirve en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Para hablar justamente de lo que implican los procesos de racismo y discriminación basados en el fenotipo, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante hacer esta distinción porque cuando hablamos de raza, de racialización, hablamos de procesos de estigmatización de las personas en orden de su fenotipo, en orden de su color de piel, ¿no? Entonces, nos sirve a nosotros, o bueno, a mí me sirve, yo se las platico a ustedes, hacer esta discusión sobre la cuestión, digamos, de la cuestión de la raza, de la etnicidad, para debatir la conformación de lo nacional, ¿no? Con todo esto que ya hemos dicho, desde el conflicto que supone el mito del mestizaje étnico-cultural. ¿A qué me refiero con el mestizaje étnico-cultural? Pues ya saben también ustedes que estamos en términos del sentido común en esta idea de que somos la raza de bronce, decía justamente Vasconcelos, ¿no? Yo creo que si nosotros, hago una nota a pie, tuviéramos la capacidad que tuvo Vasconcelos para organizar el sistema educativo desde otras bases ideológicas, además se aventó todo en 5 años, ¿no? Entonces, esas sí eran reformas educativas, ¿no? Bueno, cierro la nota a pie. Entonces decimos, este mito del mestizaje tiene que ver con que en nuestro país no hay diferencias, ¿no? Todos somos iguales étnica y culturalmente hablando, cuando evidentemente no es así, ¿no? Es decir, nuestro país, como bien lo señala el artículo 2, está conformado por múltiples culturas, por múltiples lenguas, ¿no? Y que en este efecto, ¿no? Del mito del mestizaje pareciera que desaparecieron esas diferencias, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque justamente nos lleva a pensar en esta idea del encuentro de dos mundos o de que la mezcla entre indios y españoles lo que da como resultado pues es una mejora de la raza. Y ahí viene toda esta serie de dichos comunes, etcétera, ¿no? Cuando, por ejemplo, escuchamos que, ay, pues se casó con un güerito, es que es para mejorar la raza, ¿no? Es decir, que esta mezcla, este mestizaje, supondría un mejoramiento. Pero claro, el mejoramiento era sobre la base de abandonar entonces la identidad indígena, ¿no? Porque entonces lo indígena en este mestizaje se considera lo atrasado, lo pasivo, ¿no? Frente a lo español, que se considera el futuro. Hay allí una relación, digamos, una tensión que valoriza más una que otra, digamos, identidad que acuden al mestizaje. Por eso es un mejoramiento de la raza, ¿no? Ahora, ese encuentro, ese mito del mestizaje, pues está basado en una idea distorsionada, en primer lugar, de dividir a las distintas culturas de nuestro país en dos. Es decir, los indígenas y los españoles, cuando nuestro país pues nunca ha estado organizado o distribuido en dos grandes etnias, ¿no? Nosotros, por lo menos ahora en nuestro país, tenemos 68 pueblos indígenas, pero nosotros no podemos decir que son iguales o que todos son lo mismo. Es como cuando vamos a Estados Unidos y a todos nos dicen latinos. Ah, no, óigame, no. México, Dominicana, Perú, etcétera, ¿no? Y nosotros hacemos esas generalizaciones como efecto justamente de ese mestizaje, ¿no? Desdibujamos las diferencias con esa categoría. Y al hacer eso, entonces, digamos que distorsionamos la realidad, ¿no? Porque entonces tenemos tunzabis, tenemos mepás, tenemos coreanos, tenemos chinos, tenemos judíos, tenemos africanos, tenemos afromexicanos, en fin, ¿no? Toda una serie de diferencias culturales que evidentemente no se representan en esta división que se hace en el México posrevolucionario, bueno, desde el México independiente, ¿no? Cuando se declara, digamos, la igualdad en nuestro país. Esa igualdad
Fíjense ustedes, al mismo tiempo que nos daba la ciudadanía a todas estas diferencias, al mismo tiempo las debilitaba, ¿no? Entonces, este mito del mestizaje, pues eso, distorsionó la mezcla, ¿no? El intercambio entre las distintas culturas que habitaban este territorio, y cuando se constituye como Estado-Nación en 1821, pues entonces allí, digamos, arranca esta idea de que todos somos iguales, de que no somos distintos colectivos, sino que somos mexicanos, ¿no? Fíjense que me estaba contando mi profesor de náhuatl que en el caso de, o sea, el náhuatl, como nosotros lo decimos, o como nosotros llamamos el pueblo náhuatl y la lengua náhuatl, pues evidentemente los que pertenecen a ese pueblo y hablan esa lengua no dicen así. Dicen, nosotros hablamos mexicano. El que nosotros nos refiramos como que ese es el náhuatl, así ha supuesto, perdón, un desplazamiento, incluso de nombrar las lenguas. ¿Se fijan? O sea, hasta ahí va el mito del mestizaje, ¿no? Se superpone, digamos, a las diferencias de esa manera, ¿no? Y evidentemente, pues ese es, todo el tiempo está dando vueltas. O sea, ustedes analicen todo lo que se dice en la asignatura de formación cívica y ética en el presente. Bueno, si quieren, incluso haciendo el recorrido, ¿no? Que fue un poco lo que yo hice respecto de la asignatura de formación cívica y ética, ¿no? De español, ¿no? Que son justo elementos que van apareciendo. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, en el caso de secundaria, creo que era en la reforma de 2011, en la reforma de 2006 de secundaria, en español primer grado, que eran bloques de estudio bimestrales. El primer bloque era México, un país diverso, para hablar justo de las distintas lenguas, de la diversidad lingüística. Y luego en la reforma de 2011, ese bloque fue el bloque 5. Entonces, esa secuencia, digamos, o la graduación, digamos, de esos contenidos, evidentemente marca justamente qué es lo que supone entonces enseñar un cierto conocimiento al inicio del ciclo escolar y al final. Hay algunos autores sobre el currículum que le llaman a esos últimos contenidos que entran en los programas de estudio, el bloque 5, etcétera, que le llaman el currículum nulo, porque cuando el ciclo escolar llega al último bimestre, pues los contenidos es que tenemos el festival del fin de curso, tenemos las exposiciones, tenemos, bueno, toda la carga administrativa de entregar calificación, en fin. Y entonces ese bloque 5, ahí quedó. ¿Qué implica haberlo pasado del bloque 1 al bloque 5? Pareciera una cuestión casi que técnica, ¿no? Porque es solo la secuencia de los contenidos. Pero evidentemente, como decía yo hace un rato de esta reconocida pedagoga, ¿no? Que decía, pues sí, pero no todo cabe, ¿no? ¿Qué es lo que queda fuera? Bueno, entonces, en esta discusión sobre la cuestión del mito del mestizaje, insisto, es una referencia o es una parte del referente identitario que vamos a estar encontrando continuamente en los contenidos. Incluso en los de matemáticas, física o química que parecieran, bueno, este ejemplo que yo les daba de biología, ¿no? Aparecen todo el tiempo, fíjense, decía, ya tan solo, y allí entra este segundo referente o componente del referente identitario, que es el epistemológico, cuando el texto que les comento de telesecundaria, digo, no sé si todavía estaba así, en el 2006 fue cuando yo lo revisé. Y entonces el tema se llamaba conocimiento tradicional y conocimiento científico, ¿no? Y yo decía, ¿qué implica decir tradicional? ¿No? ¿Para quién es tradicional? Si yo pienso en el conocimiento que es tradicional para mí, pues para mí mi tradición es el conocimiento científico. Bueno, pues soy científica social, ni modo que no sea, ¿no? Entonces, tradicional, ¿qué está suponiendo? Porque tradicional como esencia no existe, solo es en función de algo que se considera de tradición, ¿no? Y justo frente a esta idea de conocimiento científico, como entonces si el conocimiento tradicional fuera menor.
esa, digamos, subordinación. Y lo digo porque más adelante en la misma lección, después de que los mandan a organizarse para irse de excursión a un pueblo o a un rancho, les dicen, bueno, ¿qué te tomarías o qué hierba se podría tomar? ¿Qué té te podrías tomar en lo que llegas al doctor? Otra vez, ¿se fijan? Entonces, todo el tiempo este referente del conocimiento científico, del positivismo, etcétera, está todo el tiempo, no quiere decir que no sea importante aprender el método científico, para nada, no estoy negando que se tenga que sacar la ciencia, al contrario, y ahora menos, ¿no? Pero ¿qué ciencias escolares estamos planteando, ¿no? Entonces, la física, la química, que están, digamos, en las discusiones de frontera, o son la física y la química del siglo XIX. Es la historia contada desde paradigmas epistemológicos como la microhistoria, como la historia cultural, como la historia social, o seguimos entonces enseñando fechas y héroes como si fuera la historiografía lineal. ¿Sí me explico? Esta distancia entre las ciencias de origen y las ciencias escolares introduce lo que algunos autores llaman, o que yo traería, digamos, de estas discusiones de los estudios postcoloniales, elementos epistemicidas, porque mata estos otros conocimientos, ¿no? Cuando decimos conocimiento tradicional, automáticamente estamos asumiendo que hay un conocimiento que es bueno y otro que es malo. Y resulta que nuestros estudiantes que viven en esas comunidades, como en este caso del libro de telesecundaria, pues entonces resulta que los saberes campesinos, los saberes, digamos, de los agricultores, etcétera, son tradicionales, ¿sí? Entonces, todo el tiempo ese referente está moviéndose en los contenidos y la idea es justo cómo vamos detectando para que podamos de alguna manera reorganizarlos. Fíjense que no lo tengo aquí a mano, hubiera estado bien, pero en la última revisión que se empezó a hacer ya ahora en este sexenio de los contenidos de formación cívica y ética, fue muy interesante ver cómo se planteaban y a quién le hablaban, quién era el sujeto, digamos, de esos contenidos, ¿no? Y nuevamente, estos tres elementos, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? ¿A quién están dirigidos en términos de clase social? ¿Y qué tipo de conocimientos transmiten? Todo el tiempo, digamos, lo podemos ir observando, ¿no? Bueno, entonces, para hablar de estas cuestiones del mito del mestizaje, nos referimos entonces a esta discusión sobre la igualdad, sobre la distorsión, digamos, de la identidad nacional, ¿no? Porque está afincada en una idea distorsionada de una homogeneidad o una igualdad que no existe, ¿no? Las lenguas indígenas mexicanas y la lengua de señas, pues apenas en 2003 fueron reconocidas como lenguas nacionales, ¿no? Pero antes bueno, y de facto, ¿no? Sabemos que las lenguas indígenas en el currículum de la educación básica están en los márgenes, ¿no? Entraron como parte del mapa curricular hasta 2011. Y eso en competencia con el espacio de inglés y de español, porque de español vemos 5 horas, ¿no? A la semana. Y de lengua y cultura indígena. Y si los maestros ya no son hablantes de esas lenguas, en fin, ahí se desatan otros análisis, ¿no? Bueno, entonces eso con respecto a la discusión, digamos, de este componente sobre la cuestión étnica, sobre la cuestión del mito del mestizaje del referente. Ese es el referente de lo mexicano, digamos, de lo nacional. Está afincado en esa idea en el currículum, ¿no? La segunda que decíamos es esta cuestión de la clase social. Y en ese ámbito nos interesa, o a mí me interesa, problematizar esta segunda referencia o esta segunda componente del referente identitario cultural, porque pues la educación básica nació con la impronta de la clase media urbana, ¿no? En 1812 más o menos. Es muy interesante porque ya ahí en 1812, pues acuérdense que cuando gana Bonaparte en España y entonces abdica el rey Carlos III, pues ya hay una serie de discusiones entre los mismos intelectuales, políticos españoles para reorganizar el reino, por decirlo así,
en consonancia con las ideas de la Ilustración, porque ya había pasado la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, estas ideas de la Ilustración instauran la cuestión de la necesidad de empezar a reconocer los derechos, el derecho, digamos, a la igualdad, a la fraternidad, ¿no? Las banderas de la Revolución Francesa. Y eso que se plasmó en la Constitución de Cádiz en 1812, luego, si vemos nuestra primera Constitución, la de 1824, muchas de esas ideas están planteadas allí. Y se mantienen hasta nuestros días, para bien, en muchos casos, ¿no? Y en otros no tanto, ¿no? Pero una de esas es justamente que quienes pensaron en la educación como un derecho, fíjense qué fuerte, porque para todos nosotros es una bandera irrenunciable en el México de hoy y lo vamos a seguir sosteniendo así, o por lo menos esa es mi convicción, ¿no? Pero esta posibilidad del derecho a la educación como un derecho humano, como un derecho social, nace justamente de la idea, ¿no?, de las oligarquías, en ese momento todavía de la Nueva España, y que luego pues, han sido las oligarquías mexicanas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde piensan esas oligarquías a la escuela? Desde su propio contexto. ¿Cuál es su propio contexto? La escuela entonces pensada para la ciudad, ¿no? La secundaria, ¿en dónde nace? En los contextos urbanos, ¿no? No se digan las preparatorias y las universidades, ¿no? Entonces, esa impronta de nacer, digamos, el sistema en las ciudades tiene que ver con quienes crean entonces la escuela, ¿no? E insisto, no quiere decir que sea un derecho al que vamos a renunciar ni que vamos a poner en jaque, al contrario, o sea, lo que nos interesa es fortalecer ese sistema, pero desde otras bases, ¿no? Entonces, esta, digamos, ruta de análisis de la escuela básica como ligada a la clase media urbana sigue operando, ¿no? Sigue operando en el sentido de cómo las escuelas rurales, las escuelas indígenas, ¿no?, incluso las escuelas en zonas semiurbanas son las de pobres para pobres, ¿no? Es decir, si yo estoy, que esto es un poco como el colofón, como ustedes van observando, si yo en términos de ese referente, acuérdense qué quiere decir. Referente es la norma. Referente es lo que de alguna manera organiza lo demás, ¿no? Es lo que guía, en este caso, al currículum de la educación básica nacional. Entonces, si uno de los primeros componentes que es referente es lo mexicano, pues todo lo que no está considerado en el currículum. Pero entonces puede llamarse nacional. Lo segundo, si nosotros entonces vemos que solo en las escuelas urbanas, pues entonces tenemos maestros para los 6 grados, tenemos entonces una escuela que tiene su cancha, que tiene su techo, ¿no? Mientras más se aleja la escuela de ese referente identitario, entonces tiene menos posibilidades justamente de ser de calidad, ¿no? De ser pertinente. Entonces, ¿a qué se debe? Pues a que ese referente identitario siempre va a excluir lo que esté fuera de él. Ese es el efecto. No es la responsabilidad de los niños, no es la responsabilidad de sus padres, ni está en el capital mal llamado cultural de los padres, ¿no? Sino está justamente en cómo está creado, en este caso, el currículum nacional, ¿no? Entonces, esta idea o este segundo componente de la clase, pues es muy importante para nosotros porque nos permite, insisto, observar, ¿no? Si nosotros nos instauramos en los que están excluidos del currículum de la educación básica nacional, podemos observar qué es lo que se entiende entonces cuando se dice que es para todos, que se aplica en todos los contextos, en fin, toda esta serie de aseveraciones, ¿no? Y para profundizar en el tercer elemento, ¿no?, como ya lo veíamos en estos ejemplos del libro de telesecundaria, ¿no?, el asunto de las ciencias escolares, pues evidentemente tiene que ver con ir encontrando cómo se fueron conformando
los programas de estudio, ¿no? El plan de estudios. Fíjense ustedes que civismo, yo encontré en los archivos de la SEP una boleta. Ya ni siquiera hay documentos, digamos, como ahora, ¿no? Que ahora tenemos el otro extremo, ¿no? De tener una boleta para saber cuál era el plan de estudios de la educación primaria, educación elemental se le llamaba, a inicios del siglo XIX, y el megatabique del acuerdo 592, ¿verdad? O sea, en esos extremos. Pero esta hojita, que era una boleta de ese tiempo, traía pues era una boleta justo con las asignaturas que se cursaban en ese momento. No era de 1802, era de 1822, me acuerdo. O sea, un año después de declarada la independencia, ¿no? Y ahí, entre otras, bueno, había aritmética, había una serie ahí de asignaturas, y ahí encontrábamos justo esta asignatura, en ese entonces ya se llamaba de civismo. Y luego había un librito en donde justo lo que más importaba en ese librito era aprender los derechos que digamos, el derecho natural que todo ser humano, ¿no? Ahí sí decía que el hombre, ¿no? Pensando en toda esta discusión de género, ahí también esa es una crítica también o parte de este referente identitario cultural que hay que desarrollar, toda la cuestión de género, como en este mismo análisis que yo estoy planteando. Entonces, en esa boleta decía las asignaturas o el mapa curricular, un poco lo que llamaríamos nosotros ahora, y esa asignatura de civismo venía con un pequeño librito en donde lo importante era justamente aprender ese derecho natural y cómo entonces había que conformar la nación, ¿no? Eso era lo más importante en ese momento, ¿no? Y luego fue cambiando hasta nuestros días, y lo que muestran esos cambios es justamente lo que se va entendiendo por conocimiento relevante, es decir, por aquel conocimiento que se considera necesario que aprendan, en este caso, las infancias y las juventudes, ¿no? Sin embargo, ese tipo de conocimiento, como ya lo decíamos hace un rato, pues está entonces envuelto, está situado, digamos, en esta lógica que también llega con la ilustración. O sea, acuérdense ustedes que el nacimiento de las ciencias sociales, el positivismo de Augusto Comte, pues es justo derivado bueno, es previo y post, ¿no? Acompaña el desarrollo de la Revolución Francesa, y luego, evidentemente, pues eso se traduce en los programas de estudio, ¿no? O en esta boletita que yo les comento, que allí pues se ve cuáles eran las asignaturas que se tenían, ¿no? Y esa distribución del conocimiento por disciplinas, por ciencias, pues continúa hasta nuestros días, ¿no? Toda esta línea, por ejemplo, no sé si actualmente en el plan 2018 de la formación inicial en las normales se continúe, pero hay todo un registro para aprender los programas de las asignaturas, vistas justo como conocimientos disciplinares, digamos, autocontenidos, es decir, no se comunican entre las distintas asignaturas, mucho menos entre los distintos grados, ¿no? O sea, el conocimiento se presenta en los contenidos como parcializado, como fragmentado, ¿no? Pero, insisto, además como autocontenido. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento pareciera, el que se presenta en las ciencias escolares, que no tiene un contexto, ¿no? O sea, pues es la célula y así, ¿no? Pero ¿qué llevó a esas investigaciones? ¿Qué métodos se utilizaron? ¿Cómo opera el pensamiento científico? ¿Por qué es importante aprender científicamente a pensar, ¿no? Todo eso queda fuera. Entonces, no analizar el contexto de producción de la ciencia, ¿no? Nos hace justo caer en esta idea de que son conocimientos dados, de que son conocimientos infalibles, de que son conocimientos irrefutables, cuestión que no es así, ¿no? Es decir, la ciencia misma, por lo menos la ciencia moderna, en el sentido justo, ¿no? De esta ciencia enclavada en el progreso, en el control de la naturaleza, en la idea de que la naturaleza es un recurso, etcétera, pues justo con esta pandemia nos está dando en la torre, ¿no?
porque ni la controlamos, ni la predecimos, ¿no? Y si la seguimos explotando, si la seguimos viendo como recurso, pues así nos está yendo, ¿no? Entonces, quiere decir que el conocimiento científico es relevante en su contexto, así como hay otros conocimientos, otros saberes que son importantes y relevantes en su contexto. Los contenidos, por lo tanto, en términos epistemológicos, no necesariamente tienen que ser estos conocimientos acabados, al contrario, ¿no? Un contenido perfectamente puede ser un debate abierto. Y sí, es cierto que tanto maestros como alumnos estamos acostumbrados a que los contenidos sean, bueno, pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿No? Yo lo digo un poco así, pensando en mis estudiantes, cuando en alguna discusión alguno de ellos me emplazó así, no me dijo, bueno, maestra, pero entonces ya, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿No? Yo le dije, no, pues no hay. O sea, lo importante de esta discusión es la discusión en sí misma, no que lleguemos entonces a decir, esta es la neta. Pues no, porque hay muchas discusiones sobre muchos objetos de conocimiento en las ciencias escolares que no necesariamente hay un consenso. Yo no sé si ustedes recuerdan de esta situación que le pasó, creo que ahora ya otra vez ya es al planeta Plutón, pero creo que por ahí del 2006, ¿no? Cambió toda la cuestión porque entonces ya los astrónomos dijeron, bueno, ya Plutón no es, perdón, Plutón ya no es un planeta, sino es un planetoide, luego era un planeta enano, luego, no, ya, era ahí, o estudiar geografía después de la caída del muro de Berlín y de que los países de la Europa Oriental dejaron de ser socialistas, ¿no? Y la multiplicación de los estados-nación en Europa, ¿no? O sea, todo ese conocimiento va cambiando, no es un conocimiento dado, cerrado, acabado, etcétera, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, epistemológico, es decir, de qué conocimientos se ponen como contenidos nacionales, es muy importante porque jerarquiza, porque entonces valida a unos e invalida a otros. Y esos registros de los saberes que han sido soterrados, que han sido ignorados, que han sido excluidos, ¿no? Como en esta reacción que yo les decía, pues no todo cabe. Pero ¿qué sí cabe? ¿Y por qué cabe? Quiere decir entonces que esos conocimientos dados no existen, puesto que alguien decide que sean los que sí caben. Y que alguien decida que sí cabe un contenido y que otro no cabe, automáticamente entonces instala una discusión muy importante para nosotros. ¿Quién define el currículum de la educación básica nacional? Sabemos legalmente que es la SEP, etcétera. Pero en términos justo de esas decisiones, yo recuerdo también en 2000, no me acuerdo bien si, creo que fue en 2009 más o menos, que estaba toda la reorganización de la asignatura de formación cívica y ética. Y una de las discusiones muy interesante además, pues es que había dos grandes tendencias, digamos, en esta asignatura, en esta ciencia escolar. Por un lado eran esta visión más como, decían ellos, en donde se veía a los jóvenes como desde un punto de vista de que fueran todo el tiempo transgresores o como una visión, digamos, estereotipada de los jóvenes, que los ponía como delincuentes y que eso era lo que había que ver en la asignatura, ¿no? Y por otro lado, más bien la visión de la convivencia, ¿no? Y yo recuerdo muy, muy bien que en esas sesiones los colegas de desarrollo curricular defendían esta visión de la convivencia y llegó a esas sesiones, pues no recuerdo yo ahora ni quiénes eran, ni mucho menos, pero llegó, digamos, la representación para la discusión de la organización México Unido contra la Delincuencia, que organizaba o organiza, no sé todavía porque ya está muy, muy deteriorada esa organización. Y ellos justo estaban en esta idea o en esta visión de cómo tenía que pensarse la formación cívica y ética, pero pensando en que todos los jóvenes son futuros delincuentes, ¿no? Esas dos grandes visiones, ¿no?, instalaron en ese momento una discusión política sobre qué conocimiento queda en los contenidos y cuáles no, ¿no? Y evidentemente tenemos dos sujetos políticos, ¿no? Una asociación civil ligada al el gobierno en turno y por otro lado la visión, en este caso de los colegas
de esa dirección, ¿no? Entonces, automáticamente eso instala, digamos, este registro de análisis de que lo que queda en un currículum nacional no es una cuestión dada, no es que queda lo que deben saber, porque eso es lo que dicen las ciencias, ¿no? También las ciencias discuten si Plutón es un planeta o no, ¿no? Quiere decir que son decisiones curriculares. Y allí, insisto, automáticamente nos instala en la discusión de quién se sienta entonces para discutir qué queda, ¿no? Yo recuerdo en el sexenio pasado, cuando se presentó la reforma curricular de 2017, que se hizo el anuncio, el secretario en turno, y entonces al final dijo, bueno, con toda esta presentación lo que ahora nosotros esperamos, pues es que los empresarios nos digan cómo lo ven, si consideran que toma en cuenta todas sus necesidades, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la decisión curricular? ¿No? ¿Quiénes son los que dicen que queda y que no queda? Quiere decir entonces que es un problema de representación, ¿no? ¿Quién está representado en el referente identitario, ¿no? Si este referente no es dado, sino que se define, se debate políticamente, a quien se invita, obviamente, en este caso, pues sola, yo esperaba que lo primero que se dijera es a ver cómo lo ven los maestros, no sé, son los primeros que recibimos qué es lo que va a pasar, ¿no? No eran sujetos en este discurso de ese secretario en turno, los profesores no éramos el sujeto de la decisión curricular, ¿no? Eran los empresarios. Entonces, ¿a quiénes representa lo nacional del currículo, ¿no? ¿Quiénes están representados en términos de sujetos políticos o de colectivos o de grupos sociales de nuestro país, ¿no? Pues evidentemente ahí hay que hacer toda una revisión también, porque no están ni las mujeres, ni los niños mismos, ni los maestros. ¿Quiénes están representados, ¿no? Podría, parecer ocioso, pero si hacemos una comparación, por ejemplo, en el caso de muchas universidades que son autónomas, ahí hay un principio de libertad de cátedra. Claro, hay un plan de estudios, hay ciertos lineamientos normativos, etcétera. Pero ¿quién tiene la decisión sobre los contenidos en el marco de la libertad de cátedra? El docente. Es su potestad definir qué representa entonces los contenidos que son pertinentes para su grupo, ¿no? Ese espacio en el ámbito de la educación básica es inexistente de manera formal, ¿no? Bueno, hubo un intento allí fallido, creo yo, desde mi punto de vista, con los clubes en el ámbito de la autonomía curricular, porque era como un poco paradójico, ¿no? Vamos a tener una autonomía curricular, pero regulada, porque van a ser clubes de estos temas, en fin. Creo que ahora, en este momento, justamente en el de la pandemia, en el de la emergencia, y ustedes seguro no me van a dejar mentir, ha puesto al currículum nacional, a lo mejor yo quiero ser optimista, ¿verdad? Pero igual y no tanto, pero sí me parece que la pandemia ha puesto al currículum nacional en esta idea de ser quien prescribe, representa, todo lo que he dicho, lo ha puesto en jaque porque entonces realmente ha sucedido una autonomía curricular. Es decir, cuando todos nosotros como maestros decimos, bueno, sí, estos son los contenidos, pero así como está la cosa, no se pueden conectar, no los puedo localizar, tengo a tantos, todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces voy a redefinir qué es lo que voy a dar este ciclo escolar, con qué voy a cerrar, ¿no? El ciclo escolar pasado, cómo voy a reorganizar el nuevo ciclo escolar, etcétera. Allí está operando una autonomía curricular, ¿no? Relativa, porque evidentemente pues seguimos teniendo el plan y programas, etcétera, pero a diferencia de lo que en otros momentos podríamos pensar, es un momento muy fuerte justamente de posibilidades mismas de trabajo de los docentes. Y creo que recuperar esas prácticas en este momento es muy, muy importante, insisto, en esta línea histórica de observar cómo la idea de un currículum nacional es eso, solo una idea, porque no ocurre en la realidad, porque no representa a toda la diversidad. Por lo tanto, el referente identitario de ese currículum solo representa
a quienes lo idearon, digamos, desde el siglo XIX, que pertenecen a una cierta identidad étnica, ¿no? La del mestizaje, a una cierta identidad de clase social, que es la clase media urbana, ¿no? Y a una cierta idea de conocimiento, que es la del positivismo. Todo lo que no está en ese referente queda fuera. Y entonces queda fuera en términos de que son escuelas de segunda, que aprenden contenidos poco relevantes, y luego todavía los estudios los montamos sobre la idea de que la responsabilidad de que no aprendan es de ellos, de los niños, de sus padres, ¿no? Digamos que no tienen los elementos culturales para la escuela. Y eso evidentemente me parece a mí aseveraciones muy distorsionadas de la realidad, y lo peor es que han servido de base epistemológica para todas las políticas educativas, ¿no? Entonces, cuando se dice vamos a hacer todo lo posible porque los niños aprendan mejor, ¿pero qué quiere decir aprendan mejor? ¿Quiere decir que aprendan a relacionarse, que analicen la violencia? No, que aprendan español y matemáticas e inglés. No digo que no sea importante, no digo que no sea relevante, pero ¿desde dónde? ¿A partir de qué? ¿No? Recuerdo otro ejercicio que estábamos, en este caso era un acompañamiento que hacíamos al ILCE, al Instituto Latinoamericano en la Comunicación Educativa, y ellos estaban justo haciendo un trabajo de diseño de la telesecundaria para Centroamérica, porque el ILCE, digamos que regalaba el modelo de telesecundaria, pero no el de 2006, el de antes, el de las guías rojitas y verdes, seguramente muchos se acuerdan, y eso era lo que llevaban los estudiantes en Guatemala, en Honduras, en fin, y pues evidentemente lo que hacían los maestros era que no veían la parte de historia de México, o algunos sí, en fin. Imagínense justo a la luz de todo lo que hemos discutido, qué implicaciones tenía tener el modelo de telesecundaria mexicano en esos países. Bueno, entonces el ICE quería hacer una reorganización curricular de ese modelo, ¿no? Entonces era muy interesante porque justo decíamos, bueno, ¿cómo vamos nosotros a entender qué representa en términos de conocimientos a esos países? Pues solo podemos partir de cómo son esos países y cuáles son sus contextos para pensar en esos contenidos curriculares, ¿no? Y era muy interesante porque entonces la discusión sobre qué quedaba o no en los contenidos, pues partía justo de esos contextos, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, esta idea del referente identitario, insisto, alude o intenta ser una herramienta que nos permita analizar los contenidos del currículum de la educación básica nacional, pero sobre todo a asumir la capacidad autonómica que tenemos como docentes de ser quienes decidimos sobre esos contenidos a partir de quiénes son nuestros estudiantes. Es un registro fundamental porque además, insisto, en estos momentos de pandemia y de emergencia tan fuerte que tenemos, la realidad nos ha obligado a eso. A nivel de sectores, yo, por ejemplo, una amiga que es jefa de sector y que ella dijo, bueno, pues es que en el Estado también no se sabe muy bien cómo reaccionar, etcétera. Yo por lo pronto me voy a organizar así, vamos a hacer núcleos de los contenidos para ver cómo se... Toda esa serie de toma de decisiones sobre el currículum nacional, me parece a mí que tiene toda la potencia para repensar justamente cómo entonces entendemos ahora el currículum nacional, desde qué bases, desde qué elementos, que, insisto, nosotros no le podemos pedir ni a Justo Sierra, ni a Moisés Sáenz, ni a Gabino Barreda, que fue alumno de Compt, ¿no? Ni a Vasconcelos, por supuesto, que pensaran de otra manera. Pero nosotros heredamos en ese sentido un cierto tipo de sistema educativo que necesitamos reorganizar. Eso es lo que yo pienso cuando se dice la nueva escuela mexicana, ¿no? No sé si eso quiera decir o no. A mí a esto me lleva a pensar. La escuela mexicana pensada justo como la años de la SEP, etcétera, ¿no? ¿Cómo es? Pues es justamente, ¿no? 180 grados distinta a cómo fue pensada, porque sus bases, es decir, la base que implica repensar desde la diversidad cultural, desde la diversidad lingüística, desde la diversidad de contextos, desde la diversidad de saberes, ¿no? En contraposición
a cómo fue creada la escuela, ¿no? Desde una visión homogénea de lo mexicano, de lo nacional, de que entonces la escuela es de clase urbana, etcétera, ¿no? Creo yo que en eso estriba, digamos, la necesidad de repensar, o esa es la invitación, ¿no? Yo creo que el ser conscientes de nuestra posibilidad de decisión curricular y, por tanto, pues de repactar ese derecho a la educación del que tanto hablamos y del que no vamos a renunciar, ¿no? Que se instaure en 1821 y que después de 200 años seguimos reivindicando desde otras bases, ¿no? Entonces, pues bueno, yo un poco dejaría por aquí mis ideas y bueno, pues me gustaría mucho ahora escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias por su escucha. Doctora Ana Laura, sin duda una temática interesante para la labor docente en un contexto real del maestro mexiquense respecto al referente identitario cultural del currículum de la educación básica. Así nos los hicieron saber los compañeros con su participación en el chat de YouTube. Es por eso que damos paso a las preguntas. Quiero preguntarle si hacemos las preguntas, le digo varias preguntas sí, varias preguntas. Ok. Nos dice un usuario de YouTube, LOL, ¿por qué se imparten pocas horas de arte? ¿Quién diseña el currículum? ¿Con qué perfil o preparación? Ajá. Usted me dice cuántas preguntas le hago. Maestra Gaby, pues si quiere unas 4 o 5 y las vamos juntando como en bloque para irlas comentando. ¿Le parece bien? Claro que sí. Gracias. Jonathan L. dice, el desconocimiento de la lengua se aplica a los alumnos de primer grado, nos lleva a una educación discriminatoria por no considerar los orígenes de nuestros alumnos. ¿Qué se debe hacer? Marta Díaz, ¿qué opina de la propuesta del doctor Enrique Dussel sobre la descolonización de la educación? Francisco II pregunta, ¿cuál es el perfil de egreso de los niños, niñas y adolescentes habiendo dos programas, 2011 y 2017, y estamos en el 2021? ¿Gusta que hasta aquí? Está bien. Sí, maestra, gracias. Pues miren, yo más que darles respuestas me sumo a sus preguntas, ¿no? Porque en efecto, o sea, lo que yo he tratado justo de situar es esta discusión, es decir, cómo entonces, si el asunto, por ejemplo, ahora de las artes, bueno, siempre, ¿no? Pero justo ahora en momentos de pandemia es lo único que ha mantenido, digamos, los procesos de confinamiento, ¿no? La posibilidad de ver pues desde pinturas en internet o en libros, es decir, todo el confinamiento, si más o menos es llevadero, es porque podemos entonces tener procesos de consumo de cultura, pues de que si vemos una serie, una película, de que si leemos un libro o vemos algún video de algún baile, de alguna danza, yo qué sé, ¿no? Y sin embargo, pues evidentemente, como bien lo dice el maestro, ¿quién o por qué se define? Pues sí, maestro, yo me uno a su pregunta, ¿no? Que va en el mismo sentido de lo que hemos dicho, ¿no? Creo que en el caso del perfil de egreso, exactamente, yo me uno también a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si estamos en dos planes de estudio con dos perfiles de egreso distintos? ¿Cómo? ¿No? Entonces, creo que en todas estas preguntas, o por lo menos en estas tres, también sobre la cuestión de los niños indígenas que llegan a la escuela hablando su lengua y que
pues que no les hacemos caso, ¿no? Es un poco como este ejemplo que yo les ponía de que entonces, pues ya parece que la universidad en Alemania me va a dejar a mí reprobar a todos los alumnos alemanes porque yo no les hablé en alemán, ¿no? Para empezar, si la universidad me contrata, pues es porque sé hablar alemán, ¿no? Para empezar. Todo eso que nos parece muy obvio pensando en un ejemplo como el que yo estoy poniendo, le parece impensable al sistema educativo nacional, ¿no? O sea, solo 1 de cada 4 maestros que trabajan en escuelas indígenas hablan la lengua de sus alumnos. 1 de cada 4, ¿no? Luego, la localización, ¿no? Porque entonces el maestro que es de la comunidad de Huauchinango, Puebla, habla náhuatl. De ahí, pero entonces lo mandan a la Huasteca, que ahí también se habla náhuatl, pero son 2 variantes distintas, ¿no? Entonces, todo eso, pues evidentemente tiene que ver con no reconocer el contexto y hacia quién estamos nosotros pensando. ¿Qué se puede hacer? Pues reconocerlo en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, echar mano de estrategias. O sea, el asunto de trabajar las lenguas indígenas cuando somos profesores que no hablamos las lenguas indígenas no es imposible. Al contrario, porque ahí suceden procesos muy interesantes. Quienes, fíjense, tienen el conocimiento. Pensemos en una asignatura de lengua indígena en donde yo como profe la tengo que dar y no hablo la lengua indígena. ¿Quién sí la sabe? Mis alumnos. ¿Quién es entonces quien puede o tiene la posibilidad de los contenidos de esa asignatura? Mi alumno. Y eso reorganiza la relación didáctica. ¿Qué tanto estamos dispuestos como profes a ceder el poder que nos da la autoridad del conocimiento? Les pongo otro ejemplo de una maestra muy valiente desde mi punto de vista en la Huasteca veracruzana, en telesecundaria también, en donde esto pasaba, ¿no? Ella es una maestra que venía de Jalapa, sus alumnos hablan náhuatl en esa región, en esa escuela, y entonces ella de telesecundaria también dijo, bueno, yo voy a hacer mi material, voy a trabajar el Chantolo, que es el Día de Muertos allá, y entonces hizo su video, todo muy padre. Y entonces cuando les pone la actividad a los niños, ella nos contaba, haciendo estos ejercicios de reflexión docente, decía, pues es que yo, ya saben, ¿no? Seguramente a todos ustedes les ha pasado que nos pasamos en nuestra planeación didáctica y decimos, no, pues ya nos quedó bien bonita, ¿no? Son actividades, van a estar bien padres. Y llegamos con nuestros alumnos y empezamos a poner las actividades y no más no se prenden, ¿no? Y ya saben que empieza uno a verlos así como que. Y esta maestra refiere pues que eso veía a ellos, a sus alumnos en esa situación. Y entonces, pues ya finalmente les preguntó, pues, ¿qué pasa, no? Y entonces sus alumnos le dijeron, híjole, maestra, pues es que sí está muy bonito el video y todo lo que usted preparó, pero pues es que eso no es el chantolo, ¿no? Porque mire, y entonces empezaron los niños, la cosa es así y así y así y así, ¿no? Y entonces dice ella, yo allí entré en un momento muy crítico porque dice, fue la primera vez que yo como maestra, ahí tuve que decidir. O sea, o yo asumo que no sé, que de mí no dependen los contenidos de esta clase, o soy autoritaria y digo, no, me vale, chamacos, no me importa, vean el video. O sea, esa decisión crucial de aceptar que no tienes el poder, el conocimiento de los contenidos, pues debe ser muy fuerte, ¿no? Y además asumir que quien lleva la vuelta en los contenidos en esa asignatura son tus alumnos, pues doble, ¿no? Entonces, ahí, digamos, creo yo que es más como de una decisión del docente y luego hay un montón de estrategias. Hay un montón de estrategias de las que podemos echar mano para que todo eso que saben nuestros alumnos, lo que nosotros sí sabemos hacer como profes, pues es eso, planearlo didácticamente, dosificarlo. Puedo invitar entonces a los papás que hablan la lengua para que, o puedo yo incluso decirles a los papás, bueno, vamos a hacer unos pequeños talleres para ir viendo cómo se escribe en fin, hay una cantidad de estrategias que podemos hacer si hay justamente esta asunción del docente por reconocer esa posibilidad, ¿no? Y sobre la cuestión del doctor Dussel, sí, por supuesto, yo en su trasfondo estoy hablando un poco de la descolonización del currículum, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Si quiere, Ok, vamos a otra ronda, maestra. Sí, claro que sí, son
infinidad de preguntas. Dice el profesor Hugo Gutiérrez García, de la zona escolar P22, primaria San José del Rincón. ¿Cree usted que funcione la educación inclusiva dentro de esta reforma? Eleonor González pregunta, ¿cuál puede ser la alternativa al dualismo conocimiento científico y tradicional? La diferencia entre el conocimiento tradicional y cotidiano. Ma Elena Santos dice, entonces lo correcto es retomar el entorno del contexto social de las familias para promover los contenidos y los aprendizajes esperados a través de acciones sobre su entorno. Sí. Y una más en esta ronda. Sí. Dice Jaime Pichardo, ¿por qué seguir permitiendo que se distorsione la realidad étnica, regional y educativa de nuestra nación? ¿Homogeneizar conocimientos nunca será posible? Si quieren estas, maestra, y luego hacemos otro paquetito. Claro que sí. Bueno, empezando por esta última, como en el otro caso, yo me sumo a su pregunta, profe. O sea, ¿por qué seguir pensándolo? ¿No? Esa es un poco la inquietud. Yo creo que justo la intención es que vayamos nosotros haciendo estos ejercicios de análisis crítico de nuestros propios contenidos, de nuestros propios programas. Que miren, yo me corto una mano de que todos lo hemos hecho, pero que asumimos que en todo caso, pues es problemático porque pues yo tengo que responder a que entonces tengo que hacer la planeación con base en esos contenidos y si no los incluyo, pues entonces, ¿no? Ahí tiene que ver con todas estas tensiones que se generan administrativamente, etcétera, ¿no? Entonces son decisiones fuertes, pues, ¿no? No quiero decir que sean cuestiones, pues, fáciles, ¿no? Pero creo yo que en primer lugar es eso, tiene que ver con nuestra propia definición y cómo vamos también de alguna manera reorganizando esas lógicas, es decir, cómo en una planeación didáctica yo puedo justificar que en efecto lo que necesito es trabajar esto del contexto y no lo otro, porque entonces el contenido dice que comprenda la realidad social. Bueno, pues entonces yo en lugar de que vean un video, no sé, sobre la Revolución Francesa, pues entonces vamos a analizar la historia de la comunidad o la historia de la colonia, porque entonces si es una colonia en una zona semiurbana, entonces cómo llegaron, que si las luchas por la vivienda, yo qué sé, o no, entonces estamos en una comunidad rural, en fin, ahí justamente qué implica aprender lo que se dice en el programa de estudios y qué contenido utilizamos para llegar a eso. Acuérdense siempre que esta triada básica, digamos, de la relación didáctica maestro, alumno, contenido, ¿no? Pues siempre está en función, digamos, de un propósito. El pretexto es el contenido, ¿no? Entonces, quiere decir que ese contenido puede, debe, como un poco decía la maestra, tenemos entonces que pensar, sí, ¿no? No todos tenemos que llegar de la misma manera e incluso yo me atrevería a decir ni a la misma meta, porque depende justamente de quiénes son nuestros estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí un poco iría esta idea. Y luego creo yo que el asunto del dualismo, pues justo tendría que presentarse más bien, creo yo, como una polémica, ¿no? O sea, tenemos el conocimiento indígena, que no es tradicional o que es tradicional para los pueblos indígenas, y luego tenemos el conocimiento científico, que es tradicional, ¿no? Para Occidente, ¿no? Y tenemos dos formas de construir conocimiento. Vamos a averiguarlas. ¿Que tienen que armonizar entre ellas? No, no necesariamente. Puede que en algunas cosas sí, pero no en todo. Les cuento otro ejemplo. Estuvimos trabajando en un material para CONAFE ya hace varios años
para las promotoras de salud, de trabajo con con madres, con mujeres embarazadas y madres, digamos, en posparto, y en comunidades indígenas. Y entonces, pues justo retomábamos tanto las prácticas de curación, digamos, de tratamiento del posparto, etcétera, de las mujeres, de los bebés, la primera lactancia, etcétera, a partir justo de las prácticas culturales de las comunidades, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que nos dijeron es, pero es que este no es un conocimiento científico validado, etcétera, ¿no? Y dimos la discusión y no había manera, digamos, de llegar a un acuerdo. Y eventualmente, un poco como el burro que toca la flauta, ¿no? Dimos con un documento de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en donde emite un comunicado afirmando, así se llama el documento, las prácticas de curación de los pueblos indígenas son inocuas, es decir, que no son dañinas para las personas, ¿no? Y entonces llegamos a la siguiente reunión diciendo, bueno, miren, no lo decimos nosotros no tenemos ese, digamos, don de la legitimidad del conocimiento, ¿no? De la validación del conocimiento y la verdad, pero lo dice la OMS desde el discurso científico dominante, ¿no? Y ahí se soluciona el problema, ¿no? Entonces, es problemática esa relación, ¿no? Esta dicotomía creo yo que hay que presentarla como una polémica, porque finalmente la construcción del conocimiento en cualquier cultura, en la ciencia, en fin, en todo, es problemática, ¿no? Y es dinámica. Si no es problemática, no cambia, ¿no? Y eso creo que es lo que está en el trasfondo de esa discusión, que los alumnos puedan entender que el conocimiento es una construcción histórica, dinámica, que va cambiando, que responde, digamos, a su época, ¿no? A su figura de mundo, diría Luis Villoro, ¿no? Uh-huh. Si quiere, vemos otra serie de preguntas, maestra. Claro que sí, maestra. Dice Susana Becerril, ¿a qué se debe entonces que en las escuelas que tienen más y mejores condiciones tampoco tienen los resultados deseados? Ajá. Raquel Soriano, ¿la libertad de cátedra equivale a una flexibilidad del programa con base al contexto social? Uh-huh. Liliana Mendoza, esta más que pregunta, dice, doctora Ana Laura Gallardo, ¿podría compartirnos algunos artículos de investigación que tenga sobre el tema? De antemano, mi reconocimiento de Atenco, desde Atenco. Muy bien. Si quiere, ponemos otras dos. Sí, dice María Elena Sánchez Sánchez. ¿Cuál sería el método más acertado para la elaboración del currículum? Esa sí es la de los 64,000. Ajá. Y Enrique Garduño, con tantas diferencias y desigualdades a nivel nacional, ¿qué opina de las pocas posibilidades de alcanzar el perfil de egreso, como lo plantean los programas de estudio? Muy bien. Bueno, de rapidito, para esto de los artículos y demás, si gustan consultar la página del ISUE, ahí está mi perfil y ahí están varios de los documentos en donde yo he desarrollado estas ideas. Es www.isue.unam.mx. Lo voy a apuntar aquí en el chat, la página de mi instituto. Claro que sí. Para que la tengan ahí a mano. www.isue.unam.mx. Ahí está. Bueno, respecto de esta pregunta que hace, que se hace al inicio sobre, pues entonces, ¿cómo vamos a, digamos, por qué no se alcanzan, ¿no? Estas que sí corresponden al referente identitario, digamos, ¿no? Estas escuelas que sí pertenecen a ese referente,
Pues fíjense, si esas incluso no están alcanzando aparentemente estos, digamos, rasgos del perfil, etcétera, pues quiere decir justamente que necesitamos revisarlos. Si para las que fue creada el currículum nacional tampoco funciona, mientras más alejado esté yo de ese referente identitario, pues va a ser mucho más desastroso el asunto, ¿no? Entonces yo creo que ahí cuando se pregunta por los métodos de diseño, en fin, yo creo que justo tiene que ver con que no hay un solo método. O lo que estamos aprendiendo es que esta idea de un currículum centralizado, homogéneo, etcétera, pues está en crisis totalmente, porque ya ni siquiera para las escuelas que sí fue pensado está surtiendo efecto, está siendo, digamos, efectivo, ¿no? Y evidentemente uno de los elementos por los cuales no está siendo efectivo es por esta lógica de construcción nacional, vertical, ¿no? En donde no hay posibilidad de un reenvío. Y lo ligo un poco con la pregunta que hacía el maestro, que me parece fenomenal, de la flexibilidad, porque justamente implicaría esa posibilidad, ¿no? De esta analogía que él hace con la libertad de cátedra en el caso de la básica, pensando en la flexibilidad, ¿no? Y luego cómo la flexibilidad, digamos, va escalando, va teniendo más poder, por decirlo así, al momento de pensar que entonces el perfil de egreso, ¿no? Ligándolo con la última pregunta, más que una cosa predeterminada, es una discusión que se consensa en la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué esperamos que sean los niños, ¿no? Los jóvenes al terminar la educación básica, ¿no? Es un asunto que es una discusión, no puede ser una predefinición, porque ya nos dimos cuenta que 100 años de esa predefinición, ¿no? Estos 100 años que tenemos con el currículum nacional, pues ya nos mostró sus límites. No quiere decir, insisto, que no haya funcionado, que no haya tenido que ser así, ¿no? Al contrario. Pero en este momento histórico, esa forma de pensar en un solo currículum, de una sola manera, con una cierta idea de homogeneidad, pues ya nos está funcionando, ¿no? Y como tal cual lo dice la maestra que hizo la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué las escuelas que sí tienen todo eso, que sí están en el marco del referente identitario, pues no funcionan? Bueno, esa es si las que están en eso no funcionan, pues ahora imaginémonos las demás. Necesitamos repactar, digamos, en ese sentido, lo que llamamos currículum nacional. Ya vimos que lo nacional no es incluyente, ¿no? No es incluyente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en que esta categoría de lo nacional puede abrir paso más bien a la noción de lo común. ¿Qué es lo común en este caso? Ya vimos que lo nacional definido con estas bases que yo me he referido, ¿no? Del mestizaje, de la clase media urbana y del positivismo, pues ya mostró sus límites. Pero entonces la pregunta por lo común sigue siendo pertinente. Si no es como se ha entendido lo nacional, pues entonces necesitamos repensar qué vamos a entender, qué vamos a pactar, digamos, ahora para entender lo común y lo nacional como lo mismo o no, en fin, ¿no? Pero creo que eso en todo caso, pues es una discusión, un debate curricular, por decirlo así, ¿no? O lo que los teóricos llaman los procesos de deliberación curricular, ¿no? Uh-huh. No sé de tiempo cómo andemos, maestra, sí. Si gusta otro bloque, Ajá. son muchas las preguntas que están en el chat, sin embargo, bueno, tenemos aquí un tiempo determinado. Le puedo hacer un último bloque donde el profesor Alberto Gama pregunta, ¿cuál es el contenido central de la formación de la identidad del estudiante de educación básica? Uh-huh. Esperanza del Moral Barrera. Doctora Ana Laura, ¿y qué pasa con los alumnos que tienen discapacidades como hipoacusia, debilidad visual, entre otras? Uh-huh. Edmundo González, ¿cuál es el impacto de educación física dentro del currículum y su aporte a la creación de esa identidad cultural? Uh-huh. ¿Sí quiere otras dos, maestra? Sí,
Semiramis Suárez. ¿Cómo hacer una evaluación incluyente sin afectar el currículum escolar y sin desatender lo que nos imponen nuestras autoridades? Y Verónica Padilla, de la Escuela Primaria José Antonio Alzate, de la zona P181 en Ixtlahuaca, nos pregunta, ¿cuál es su propuesta para cambiar los contenidos de los programas sin que el momento de evaluar en una boleta ya establecida? Muy bien. Pues miren, yo creo que para juntar un poco estas de evaluación, hay que distinguir, creo yo, en primer lugar, la diferencia entre evaluación y acreditación, ¿no? En el sentido justo de observar si nosotros partimos de la idea de una evaluación formativa, ¿no? Una evaluación pertinente, ¿no? Y luego eso cómo se transforma en términos de la acreditación, ¿no? Yo creo que eso es muy importante reflexionarlo en el sentido de cuál es el peso que le damos a una y a otra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cierre del ciclo escolar pasado, ¿no? En nuestro caso, el cierre del semestre, con todo el asunto de la pandemia y demás, ¿no? Y entonces ahí yo, por ejemplo, definí con mis alumnos que íbamos a hacer evaluación formativa, pero que de acreditación nadie tenía que preocuparse porque ya suficiente era con la situación, entonces que todos tenían 9. Entonces la acreditación pasó por allí, ¿no? Pero todo el proceso de aprendizaje, la evaluación formativa del aprendizaje, se basó en procesos de retroalimentación. Algunos con unas rúbricas para hacer coevaluación con ellos, otras más bien que tenían que ver con la revisión de mi parte, en fin, ¿no? Con distintas estrategias o actividades de evaluación, ¿no? Pero allí la acreditación, digamos, quedó, por decirlo así, fuera del plano del aprendizaje. Y pues no se crean, yo la verdad cuando lo pensé y se los propuse y me animé a decirles, pues también la pensé, ¿no? Porque dije, ¿qué tal que me sale me sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, ¿qué tal que no funciona? Y pues sí, o sea, que los alumnos se fueran a ir pensando, pues ya tengo mi 9, me vale, ¿no? O ya no entrego cosas. Y sorprendentemente cambió mucho la situación, ¿no? O sea, porque en esta idea de aprendo, porque yo no sé si porque querían, porque estaban inscritos, en fin, ¿no? Pero era otra forma, otra dinámica de establecer entonces el proceso de aprendizaje y entender la evaluación, ¿no? Incluso empezamos, claro, con los alumnos, pues esta discusión a nivel pedagógico, pues no necesariamente la tendrían que tener. En el caso de nosotros como especialistas en el tema, pues sí hacemos esta diferencia entre acreditación y evaluación, ¿no? Y entonces yo les empezaba a decir a ellos, miren, no se trata tanto de la calificación, sino de la retroalimentación que vamos a hacer del proceso de aprendizaje para saber pues, si están aprendiendo o no, porque necesitamos saber, ¿no? Si de repente media una cámara entre nosotros, digo, pues yo por lo menos antes en el salón de clases, y seguramente todos ustedes también, pues nomás con que uno les vea la cara ya sabe uno en qué anda, ¿no? O si no están entendiendo nada, o si uno se regresa, en fin, ¿no? Y entonces yo les decía, todo eso en el marco de esta nueva normalidad, pues evidentemente está fuera, ¿no? Entonces necesitamos generar otras estrategias para saber qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo, ¿no? Y eso evidentemente marcó como esas diferencias, ¿no? Entonces, sí, claro, yo evidentemente pienso que tomar estas decisiones, pues son cosas casi que de acuerdos internos, digamos, que luego evidentemente pues hay que sortear, hay que de alguna manera darles la vuelta a la hora de hablar de los procesos administrativos, pero digamos que en principio tiene que ver con las decisiones que tomemos y el margen que tengamos, ¿no? Porque en muchos casos también es cierto que por los, digamos, procesos de revisión, de control en las escuelas, pues no necesariamente es posible, pero creo que siempre hay un resquicio, siempre hay un resquicio, ¿no? O sea, incluso en los regímenes más totalitarios la resistencia era posible. Entonces,
pues por supuesto que podemos hacerlo, ¿no? Y en el caso, creo yo, de lo que se menciona sobre educación física y sobre los alumnos con discapacidad cognitiva, o algún otro tipo de discapacidad, pues justamente al igual que artes o al igual que la lengua indígena, etcétera, son justo áreas de conocimiento, son, digamos, en el caso de los alumnos con discapacidad, son sujetos que están fuera de ese referente, ¿no? Y por lo tanto, pues siempre estamos en la idea de, bueno, pues vamos entonces a la inclusión para que estén en los mismos espacios que el resto de los alumnos, pero entonces, ¿cómo manejamos el trabajo con todos los alumnos que no necesariamente tienen esa discapacidad? En fin, creo yo que la lógica de la inclusión no mueve necesariamente el referente identitario, ¿no? No sé si ustedes han visto en internet una imagen en donde ya tiene mucho tiempo, y yo la traigo a colación porque sirve para entender un poco lo que estoy queriendo tratar de plantear, en donde aparecen 3 niños atrás de una barda viendo un partido de fútbol, de béisbol, es de béisbol. Y entonces en una primera imagen aparecen los niños detrás de la barda con un cajoncito para subirse y poder alcanzar a ver. Esa es, digamos, la finalidad, que puedan ver el partido. Y hay un niño que es el más alto, otro que es un poco más chaparrito y uno mucho más chaparrito. Y entonces en la imagen dice igualdad y cada uno tiene un cajoncito para subirse a ver el partido de béisbol. Y luego en una segunda imagen aparecen, es la misma escena, y entonces el letrerito en lugar de decir igualdad dice equidad. No, dice inclusión o equidad, ya no recuerdo bien. Y entonces el niño que es más alto solo tiene un banquito, el niño que es más chaparrito tiene 2 banquitos y el niño más chaparrito tiene 3 banquitos para subirse a ver el partido, ¿no? Cuando nosotros hablamos, creo yo, de reorganizar o de reorganizar el currículum de la educación básica, etcétera, pues más que preguntarnos por los banquitos que necesitan cada uno, que está muy bien, es más bien preguntarnos quién dijo que tenían que ver un partido de béisbol detrás de una barda. ¿Quién definió que eso era lo que tenían que ver? Porque si yo digo que entonces más bien van a jugar un mini golf, pues entonces el niño que es el más pequeñito va a tener mejores resultados que el niño más grande, porque es un mini golf, ¿no? Hay también otra escena, otro meme en internet que seguro han visto también, donde aparece así pues como un funcionario, digamos, ¿no? Como de algún ministerio de educación en donde dice, bueno, todos ustedes ahora van a realizar la siguiente prueba, es la misma prueba para todos son iguales y entonces la prueba consiste en subir ese árbol, en trepar ese árbol. Y entonces los alumnos son un changuito, un pez en su pecera, un elefante, una jirafa, ya no recuerdo, ¿no? Entonces la prueba, pues evidentemente, si el referente es el árbol y tenemos entonces un changuito, ¿quién es el que eventualmente va a poder, para quién está hecho, digamos, en este caso, esa prueba? Pues para el changuito, ¿no? Entonces, ¿quién dijo que que el árbol era la prueba a superar? ¿No? ¿Quién dijo que este partido de béisbol era lo que se tenía que ver? ¿No? Dependiendo justamente de lo que necesita cada niño. Entonces, más que pensar en que necesitamos compensar a los niños con discapacidad, más bien necesitamos entender que eso que nosotros llamamos discapacidad son otras formas de configurar el mundo, son otros lenguajes, ¿no? Se configura la realidad a partir de otros códigos. Si yo veo y alguien que no ve, pues construye, digamos, la realidad a partir de otros referentes a los que yo no puedo, tengo una imposibilidad, yo que veo, para poder acceder a esos registros. También yo tengo en ese sentido una imposibilidad, una discapacidad para poder acceder a esos registros de cómo se construye el mundo a partir, digamos, de una condición como esa, ¿no? ¿Por qué entonces eso no lo vamos a aprender todos? ¿Sí me explico? Ahí en esta idea justamente de cómo vamos reorganizando ese referente, ¿no? Y más bien pensemos justo en que entonces los niños altos y grandes pues también tienen que jugar minigolf y cómo le vamos a hacer, ¿no? O que entonces también los changuitos tienen que nadar medio río como el pececito que aparece ahí en la prueba, por decirlo así, ¿no?
un poco por allí iría la idea. Entonces, pues no sé, maestra, cómo andamos de tiempo. Pues, ¿Sí? doctora, le cedemos el uso de la palabra para que se pueda despedir de su audiencia. Sin duda, una temática totalmente interesante para nosotros, los maestros de aquí del Estado de México, y le cedemos el uso de la palabra. Ay, pues muchas gracias. La verdad es que han sido preguntas formidables. Me dio mucho gusto que se pudiera entender la idea y que les permitiera hacer estas reflexiones, porque son preguntas muy, muy interesantes. Muchas de ellas yo coincido plenamente porque yo también me las he hecho, entonces que se tenga esta posibilidad de eco, de diálogo, aún con esta mediación de las tecnologías, pues creo yo que es muy importante y qué bueno que les parezca interesante, que les parezca relevante esta discusión, sobre todo, insisto, para lo que implica nuestra toma de decisiones. Entonces, pues no me queda más que agradecerles la escucha, agradecerle la invitación al sindicato y pues bueno, estamos atentos a seguir este diálogo que finalmente es la intención. Y bueno, pues muchas gracias también, maestra, por la moderación de la conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros maestros, compañeras maestras. A nombre del maestro José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, así también como de la Dirección Estatal de Profesionalización Docente y de la Secretaría de Vinculación Académica y Educativa de las y los maestros de las 13 regiones sindicales, quiero externar el agradecimiento a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez por tan valiosa aportación que nos brinda sobre esta temática, el referente inédito cultural del currículum de la educación básica, siendo estos aportes un eslabón más para la actualización de nuestra base magisterial. Esperando se haya cubierto las expectativas de cada una de las compañeras maestras, así como de los compañeros maestros y, por supuesto, del público en general. A la vez, les invitamos a seguir participando en estos simposios que nos brindan un gran panorama para mantenernos aprendiendo constantemente. Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Juntos para trascender. Muy buenas tardes y buen provecho.